La historia de Robert Smalls parece sacada de una película de acción y espionaje. Pero no es ficción. Es un relato real de valentía, inteligencia y determinación que cambió la historia de Estados Unidos. Desde su nacimiento en la esclavitud hasta su audaz escape robando un barco confederado, su vida es un testimonio de que el destino no está escrito y que incluso los más oprimidos pueden cambiar la historia con astucia y coraje. Esta es la increíble historia de Robert Smalls, el hombre que engañó a un ejército entero, ganó su libertad y llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos. Robert Smalls nació el 5 de abril de 1839 en la ciudad de Beaufort, Carolina del Sur, dentro de una plantación esclavista. Desde el primer día de su vida, su destino parecía estar escrito, trabajar hasta la muerte bajo el mando de sus amos blancos. Como muchos esclavos, Robert nunca supo con certeza quién era su padre. Algunos rumores decían que su padre era el dueño de la plantación, Henry M.C.K., o quizá un capataz blanco. Si eso era cierto, el propio hombre que lo esclavizaba podía ser su padre. Su madre, Lydia Polite, era una esclava doméstica y quería asegurarse de que su hijo entendiera la brutalidad del mundo en el que vivían. Aunque Robert creció en la casa principal y no en los campos de algodón, su madre insistió en que viera con sus propios ojos las crueles palizas, los castigos y la desesperación de los esclavos que trabajaban hasta el agotamiento. Robert quedó impactado. Desde ese momento, supo que no quería vivir ni un solo día más en la esclavitud. A los 12 años, su amo lo envió a Charleston, Carolina del Sur, para trabajar en el puerto y ganar dinero para la familia M.C.K. No vería a su madre con frecuencia nunca más. Para un niño esclavo, esto habría sido una sentencia de muerte emocional. Pero para Robert, fue el inicio de su camino hacia la libertad. Trabajando en el puerto, Robert quedó fascinado con el mar. Observaba cada barco con admiración y aprendió rápidamente los secretos de la navegación. Primero trabajó descargando cajas, luego como marinero en pequeños botes y, con el tiempo, se convirtió en uno de los mejores navegantes del puerto. Aprendió todo sobre las rutas comerciales, las corrientes marinas, los vientos y las señales que los capitanes usaban para identificarse en los controles militares. Pero Robert seguía siendo un esclavo. No importaba cuánto trabajara o lo talentoso que fuera, todo el dinero que ganaba iba directamente a su amo. Solo tenía una razón para seguir adelante, su esposa, Hannah, otra esclava que trabajaba como mucama en un hotel de Charleston. Se casaron en 1856 y poco después tuvieron una hija. Pero había un problema, la esclavitud no garantizaba que una familia pudiera estar junta. Si su amo decidía vender a Hannah y a su hija, nunca más volvería a verlas. Robert hizo cálculos. Para comprar la libertad de su familia, necesitaba $800, una suma imposible para un esclavo. Así que tomó una decisión radical. No pagaría su libertad. La tomaría con sus propias manos. Para 1861, la guerra civil había comenzado. El país estaba dividido entre el norte, que luchaba por abolir la esclavitud, y el sur, que quería mantenerla. Robert Smalls era esclavo, pero tenía acceso a un arma poderosa, el conocimiento sobre barcos confederados. Trabajaba como timonel en el CSS Plantar, un barco confederado utilizado para transportar armas y explosivos. Robert conocía cada rincón de ese barco mejor que cualquier oficial blanco. Fue entonces cuando ideó un plan arriesgado: robar el Plantar, navegar a través de las líneas enemigas y entregarlo a la Marina de la Unión. Sabía que los oficiales blancos del barco tenían una costumbre peligrosa: cada noche, desembarcaban para dormir en tierra, dejando el barco en manos de la tripulación esclava. Ese era su momento de actuar. El 13 de mayo de 1862, Robert reunió a su tripulación y les explicó el plan. Si los atrapaban, los colgarían como traidores. Pero si tenían éxito, serían libres. A las 2 de la madrugada, Smalls se puso el uniforme del capitán blanco y se colocó un sombrero para imitar su silueta. Siguiendo su plan, zarpó lentamente en la oscuridad, simulando una patrulla nocturna. 5 controles militares confederados protegían la salida al mar. Si detectaban algo sospechoso, abrirían fuego y hundirían el barco. Uno a uno, los guardias confederados observaban el Plantar y esperaban la señal correcta. Con la calma de un verdadero capitán, Robert hizo los gestos de reconocimiento exactos que los oficiales blancos usaban. Uno tras otro, los controles confederados lo dejaron pasar. El último obstáculo era el fuerte Sumter, la fortaleza más temida del sur. Si los soldados confederados abrían fuego, el barco no tendría oportunidad de escapar. Pero Smalls, con una seguridad inquebrantable, realizó la última señal. Los guardias le dieron paso.
Cuando el barco estuvo fuera del alcance de los cañones, Robert ordenó a su tripulación: levanten la bandera blanca. En cuestión de minutos, el Plantar llegó a la línea enemiga y se encontró con la flota de la Unión. Al principio, los soldados del norte pensaron que era una trampa. Pero cuando vieron a los esclavos en la cubierta, gritando, «¡Somos libres!», se dieron cuenta de la verdad. Robert Smalls había logrado lo imposible. La historia de Smalls se convirtió en noticia nacional. El presidente Abraham Lincoln lo recibió como un héroe y le ofreció una recompensa. Smalls se unió a la Marina de la Unión y luchó en varias batallas. Después de la guerra, compró la casa de su antiguo amo en Beaufort, Carolina del Sur. La casa en la que había sido esclavo ahora le pertenecía. Se convirtió en un líder político y fue elegido al Congreso de los Estados Unidos. Robert Smalls murió en 1915, dejando un legado imborrable. Su historia es un recordatorio de que la libertad no siempre se pide. A veces, se toma con valentía. Mi gente necesita aprender que la libertad es algo por lo que hay que luchar, no algo que se espera. Robert Smalls. Él no solo cambió su destino. Cambió la historia. Después de una vida llena de hazañas, Robert Smalls pasó sus últimos años en Beaufort, Carolina del Sur, la ciudad donde había nacido como esclavo y de la que, contra todo pronóstico, se convirtió en una de sus figuras más respetadas. Compró la casa de su antiguo amo y vivió allí con su familia, algo impensable en una época en la que la segregación racial seguía dominando el sur de Estados Unidos. A pesar de la discriminación, Smalls nunca dejó de luchar. Siguió en la política, promoviendo la educación para los afroamericanos y luchando por los derechos civiles, mucho antes de que Martin Luther King Jr. o Malcolm X nacieran. Fue un pionero en la lucha por la igualdad en Estados Unidos. El 23 de febrero de 1915, a los 75 años, Robert Smalls falleció en su hogar. Su vida había sido una de las más increíbles del siglo XIX, y su legado apenas comenzaba a forjarse. Fue enterrado en el cementerio de la Iglesia Bautista Tabernáculo en Beaufort, y su lápida lleva una frase que él mismo escribió. Mi posición es que mi raza necesita amigos y derechos, más que favores. Aunque su historia no siempre se enseña en las escuelas, su impacto en el mundo moderno es enorme. Inspiró la participación afroamericana en la política edificio de estilo clásico. Fue uno de los primeros afroamericanos en el Congreso de los EU, ayudando a abrir el camino para figuras como Barack Obama. Demostró que la inteligencia y la astucia pueden vencer la opresión Brain. Su estrategia para engañar a un ejército entero y escapar con su familia sigue siendo estudiada como una de las maniobras más ingeniosas de la guerra civil. Ayudó a la creación de escuelas para afroamericanos libres. Fundó y promovió instituciones educativas que dieron oportunidad a exesclavos de aprender a leer y escribir. Inspiró la desegregación en la Marina de Ancla. Su servicio en la Marina de la Unión ayudó a que, con el tiempo, la Armada aceptara soldados afroamericanos en igualdad de condiciones. Recibió homenajes en la era moderna trofeo. En 2004, la Marina de los EU nombró un barco en su honor, el USNS Robert Smalls. Varias escuelas y calles en Carolina del Sur llevan su nombre. Su casa en Beaufort es hoy un monumento histórico nacional. Robert Smalls no solo cambió su destino. Cambió la historia de Estados Unidos. Muchos héroes de la historia han sido inmortalizados en películas y libros, pero Robert Smalls sigue siendo una joya escondida en la narrativa de la lucha por la libertad. Su vida es un recordatorio de que el destino no está escrito. No importa dónde nazcas, ni las circunstancias en las que empieces tu vida, si tienes el coraje, puedes cambiarlo todo. Su historia nos deja una pregunta. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿cuántos héroes como Robert Smalls han sido olvidados por la historia? Si este relato te inspiró, comparte su legado. Porque el mundo necesita más personas que, como él, desafíen lo imposible.